Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Ya saben que como todos los sábados tenemos programas muy especiales y este es de los mejores, porque este mes, octubre, se lo vamos a dedicar a toda la lucha y prevención contra el cáncer de mama, ¿verdad, Pau? Así es, Fabi, y estaremos hablando acerca de estas realidades, de estos mitos que están detrás y todas esas preguntas que seguramente usted y nosotras como mujeres tenemos. Jessica. Así es, sobre todo de las recomendaciones que debemos seguir para prevenirlo, ¿no, Yasmín? Así es, hoy todas nuestras dudas nos las va a resolver el doctor Ernesto Sánchez, que eres cirujano oncólogo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme y estar con ustedes departiendo en este tan interesante programa. Pues bienvenido, doctor Ernesto, pero fíjate que este tema es afortunadamente ya muy hablado. Ya en México empezamos a tener una cultura de por lo menos hablar del tema, pero aún es difícil diagnosticarlo a temprana edad y hay muchos factores que nos pueden llevar o conducir a tener una enfermedad como esta. Cuéntanos de esto. Mira, Fabi, realmente hemos avanzado muchísimo y gracias a este tipo de programas y a los foros en donde se nos permite hablar sobre el tema, que anteriormente era algo prácticamente vetado, hablar de la glándula mamaria, de que hay que tocarse, de que hay que hacerse una mastografía cada año después de los 40 años. No era un tema que fuera fácil de abordar. Y afortunadamente ha habido una apertura de los medios, nos han permitido hablar con las mujeres, hablar con los esposos, con los familiares, con los hombres también, porque somos parte importante de esa dupla, de las parejas, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí se ha recorrido un camino muy importante, las autoridades han tomado conciencia, ha aumentado mucho el número de sitios a nivel público en donde cualquier mujer puede acudir a hacerse una revisión, a hacerse un estudio de detección que consiste, como ya mencioné, en la mastografía. En mujeres jóvenes esa mastografía tiene que irse acompañando de un ultrasonido porque el tejido de la mujer a temprana edad es muy denso y entonces el nivel de sensibilidad de la mastografía sola no es tan alto y entonces muchas veces lo que no se ve en la mastografía se alcanza a ver con el ultrasonido. Pero básico también es que un médico que tenga experiencia en ver este tipo de estudios pueda revisar a las mujeres también, porque existen algunas mastografías en donde pueden reportarse como normales absolutamente y exista un problema. Entonces es muy importante que siempre haya una consulta con un especialista. Ernesto, ahorita platicando contigo antes, me doy cuenta que tengo 1.000.000 de dudas y me imagino que todas nosotras acá y muchas mujeres en su casa también tienen estas dudas, estos tabús, muchas de las preguntas que tenemos no las hacemos por pena, por vergüenza. Hablando de lo que está pasando en la realidad aquí en México, ¿cuáles son las mujeres que son más propensas a tener un cáncer de mama? Bueno, existen factores de riesgo que están muy identificados, pero muchas veces, como mencionaba también hace un ratito, la gran mayoría de las personas que llegan a un consultorio con un tumor que tiene sospecha de ser maligno no tienen ninguno de esos factores de riesgo, y sobre todo en las mujeres muy jóvenes, que eso es algo que en México estamos viendo porque la población en sí es de mujeres más jóvenes que en lugares como en Europa o en Estados Unidos, en donde hay mujeres de mayor edad. Entonces, por tener población tan joven, vemos más casos de cáncer de mama en mujeres realmente jóvenes, incluso menores de 30. Yo he visto casos en menores de 20, son muy esporádicos y no es el tema venir a espantar a nadie. Lo importante es que si existe algo alterado, un tumor, alguna bolita, alguna lesión, tenga una revisión por una persona que tenga experiencia, no quedarse nada más con la idea de que, ay, sí es benigna, y así es como me ha pasado con las mujeres muy jóvenes. El problema es que cuando sucede eso, sigue su curso la enfermedad y cuando llegan ya con el especialista, están en un momento ya en donde la probabilidad de conservación de la glándula mamaria, en donde la necesidad de tratamientos complementarios como son la quimioterapia y la radioterapia aumenta mucho y en donde se reduce el pronóstico, en donde las posibilidades de salir avante son menores. Y dicho sea de paso, cuando el cáncer de mama es detectado en una etapa muy temprana,
la gran mayoría de las mujeres saldrán adelante del problema. Ahora, a mí me gustaría mucho que ahondaras en esta parte de ir con un especialista, pero tú te refieres a un oncólogo, porque muchas mujeres lo que tenemos como hábito es que nos revisa el ginecólogo o la ginecóloga y nos quedamos en esa parte. No avanzamos hacia la especialidad de oncología, que es donde realmente tenemos que acudir. Es una excelente reflexión, y lo que parte de nuestra intención es empoderar a las mujeres y que ellas mismas le pregunten francamente a su médico y decirle: oiga, doctor, ¿usted está seguro? ¿Tiene el entrenamiento? Muchos ginecólogos sí están entrenados, sí han pasado por el tiempo necesario en un servicio de tumores mamarios y saben distinguir y saben canalizar adecuadamente. Muchos no. Entonces, parte de nuestra intención en este tipo de foros es que las mujeres que en un momento dado acuden a hacerse sus revisiones, pues tengan la confianza de preguntarle a sus médicos y a decirles: ¿estás seguro? ¿Tienes toda la confianza? Y eso las va a ayudar a estar más ciertas. Pero en un momento dado, si tienen alguna duda, pues tendrán que acercarse a través de los canales adecuados. Están las páginas de las asociaciones de oncología, de mastología, en donde están los listados de los médicos que verdaderamente están certificados y que les van a dar la mayor probabilidad de certeza en su diagnóstico. Te lo digo porque historias de mujeres que han sido diagnosticadas por el ginecólogo y que terminan en un cáncer de mama. Y que su médico les dijo: no, es una bolita, no pasa nada, es una bolita de grasa. Es una bolita de grasa. De grasa. Bueno, desde el principio fue un cáncer y no se convirtió en algo malo. Siempre eso es algo importante. Un tumor que es benigno nace siendo benigno y será benigno toda la vida. No de un día para otro las células se ponen de acuerdo y dicen: hoy nos vamos a hacer malas. No, no se convirtió en cáncer. Ahí estaba el cáncer y no fue diagnosticado adecuadamente. Aquí lo importante es que si ese ginecólogo ha detectado alguna tumoración, pues tenga el valor y tenga la conciencia de no dañar a su paciente y por lo menos ser asesorado a la hora de un tratamiento quirúrgico, porque también muchas veces nos sucede que ya nos las mandan o llegan con nosotros después de un tratamiento diagnóstico inicial en donde no se hizo una incisión, o sea, cuando hicieron la biopsia le hicieron una incisión mal puesta y eso afecta muchas veces el resultado oncológico y el resultado estético de los casos. De tal suerte que desde el principio es importante que haya una interconsulta con el especialista. Hay ginecólogos que tienen una subespecialidad en oncología, eso es algo, un tema nuevo, están certificados por la Sociedad Mexicana de Oncología, el Consejo Mexicano de Oncología, y pueden hacer este tipo de intervenciones perfectamente bien porque tienen una calificación adecuada para hacerlo. Y si no, pues con un cirujano oncólogo certificado también. Doctor, qué bueno, Ernesto, perdón que lo digas, perdón y te interrumpo porque eso sí me parece importante. Creo que muchas mujeres ya al escuchar la palabra de cáncer ya nos da miedo, nos asusta y no queremos ir al médico, ¿no? Y en algunos casos, bueno, lo que haces es preguntarle a la amiga, preguntarle a la mamá, a alguna conocida que haya tenido algún problema, incluso hasta revisar la página web y decir: a ver, en esta página que es de consultas de mujeres, vamos a ver qué es lo que tengo según lo que dice esta página. Y qué bueno que digas que es importante ingresar al Consejo Mexicano de Oncología, la página web que tiene, para saber cuáles son los médicos a los cuales pues una debería ir y no tener este problema, que ya les manden los casos, por ejemplo, tarde. Y otra cosa que es bien importante y que se está también embebiendo dentro de la cultura médica de todo el mundo, y gracias a estos foros también, es la idea de una segunda opinión, no casarse con lo que te dice el primer médico. A mí me sucede con mucha frecuencia y es algo que uno tiene que entender. En muchos lugares, en el sitio donde yo hice mi especialidad en Estados Unidos, por ley, las personas tenían que tener una segunda opinión médica y lo que sucedía con la mayor de las frecuencias es que se regresaban con su médico ya muy tranquilas de que había una coincidencia en el diagnóstico y en la forma de abordarlo. Y otra cosa que sucede muchas veces, han visto a dos médicos y cada uno les dice una cosa diferente. Entonces te vas con un tercero en discordia. A mí me sucede también, me dicen, yo siempre les digo: no me digas quién te lo dijo, lo que sí, dime qué te dijo cada uno. Y entonces yo tomo mi punto de vista al respecto. Muchas veces
Aquí lo que diferimos es que si va a haber una conservación o no de la glándula mamaria, si se ofrece un tratamiento un poquito mayor, pero con el apoyo del cirujano plástico, en donde, bueno, el resultado estético va a ser bastante satisfactorio y depende mucho dónde está localizado el tumor. Si el tumor es multicéntrico o multifocal, eso quiere decir que haya más focos además del primario. ¿Dónde está? Es muy importante porque una cirugía conservadora solamente en un área inferior, que además se va a acompañar de radiaciones, puede afectar el resultado estético finalmente. Entonces, son muchos puntos que uno toma en cuenta. La edad de la paciente, el deseo de conservación o no de su glándula mamaria. Y bueno, uno puede intervenir favorablemente para ser fiel de la balanza en estos casos, ¿no? Pero bueno, la conclusión de esta parte es que es perfectamente sano que una persona que está diagnosticada y que se va a someter a un tratamiento de este tipo vea a un segundo, una tercera opinión y que quede totalmente satisfecha de lo que le van a hacer sea lo adecuado. Perfecto. Y yo quería platicar también, como dices, no queremos alarmar a la población, a la gente que nos está viendo, pero sí la idea de este programa es de informar. Y hay un tema que nos gustaría que nos platicaras después del corte, porque tiene que ver